Saludos amigos, bienvenidos sean todos a la tertulia de Interalmería Televisión, una tertulia que retomamos en unas condiciones excepcionales, extraordinarias, ya que por efecto del COVID-19 tuvimos que dejar la tertulia. Creo que era conveniente y aconsejable dejar la tertulia físicamente, presencialmente, en esta mesa en la que normalmente estábamos 4 y hasta 5 participantes. Nos anticipamos, evidentemente, como suele ser habitual en España, siempre la sociedad se anticipa a sus respectivos gobiernos en las cosas que le preocupan. Y nos preocupaba, lógicamente, la salud de todos, y por lo tanto tuvimos que parar la tertulia hasta encontrar la forma de hacerla, de forma telemática, a través de videollamadas, y vamos a recuperarlo a partir de hoy, día 28 de abril. Por cierto, les diré que esta tertulia se está grabando cuando son las 5 de la tarde y 25 minutos. Todavía no tenemos la comparecencia de representantes del Gobierno para que nos digan, después del Consejo de Ministros, cómo va a ser la desescalada. Un argumento muy interesante para haber tratado en la tertulia, pero no podemos hacerlo, no les voy a engañar, evidentemente, porque no tenemos el dato. Es todavía muy temprano y, por lo tanto, no podemos ofrecer ni debatir sobre ese asunto. Lo que sí podemos hacer es saludar a nuestros contertulios, que lo vamos a hacer en cascada, es decir, primero vamos a conversar con un contertulio y después con otro. En primer lugar saludamos a Rafael Martos de noticiasdealmería.com. Rafa, muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que tanto tú como el resto de compañeros que estáis en Interalmería Televisión pues bien de salud. Pues sí, eso es lo importante, lo principal, que estemos bien de salud. Creo que sí, porque nunca se sabe. Y sobre todo con esto de los test, que te dicen hoy una cosa y mañana te pueden decir otra. Bueno, pero tú estás bien, ¿no? Te veo bien lozano y además bien rasurado. Yo, como ves, he preferido dejarme barba a lo salvaje hasta que termine el confinamiento. Ahora bien, si esto se prolonga, me pido un espacio en ZZ Top. Sí, yo creo que, bueno, estaría bien, no sé, qué, algún instrumento especial, la voz, cantante o qué. No, para hacer los palillos de la Grange. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Rafa? Trabajando, supongo, y sobre todo, pues en recopilando mucha información y, lógicamente, pues para digerir toda esa información y hacerla llegar a toda tu audiencia, pues será un trabajo ímprobo, porque hay un acúmulo de información, hay un aluvión permanente de información y hay que ir discriminando, sobre todo los bulos, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que el problema que tenemos ahora mismo, y te empiezo diciendo una cosa, yo sabía que no eran unas vacaciones, que ya lo teníamos claro, pero pensaba que iba a bajar un poquito el volumen informativo y no ha bajado para tanto. Lo que ocurre es que sí es verdad que la atención la hemos fijado en otras cosas, ¿no? Los bulos informativos son muchos y la desinformación mucha, porque yo creo que el gobierno anda más interesado en la batalla de la imagen que en la batalla real de luchar contra el coronavirus. Sí, sobre todo la batalla de servir una información que es falsa y que se dé por buena, porque aquí nos duelen prendas a la hora de engañar no solamente al ciudadanito de a pie, que lógicamente se emiten una serie de informaciones, los medios de comunicación las transmiten tal cual le llegan del gobierno, porque claro, es que ponerse a verificar lo que te dice el gobierno, a contrastar lo que te dice tu gobierno de España, me parece que hemos llegado ya a unos extremos realmente incomprensibles, cosa que sí están haciendo un nuevo sector, podríamos llamar, del periodismo, que es precisamente la gente que está escrutando todo este tipo de información y filtrándola y verificándola a través de las redes sociales, porque es que ya los consumidores de información se están convirtiendo también en periodistas a la hora de buscar la verdad de esas informaciones. Pero me refería anteriormente, cuando te decía esto, que parece ser que ya no le duelen prendas, insisto, en engañar, por ejemplo, a la OCDE, y además con unas maniobras que son increíblemente burdas, bastardas, porque es que vamos, mandar la información de los test, de los PCR mezclados con los test rápidos, que son de dudosa fiabilidad,
pues es que es hacer trampa a toda Europa y hacerse trampas. Jugando hasta el solitario se hace trampas este gobierno, ¿no te parece, Rafa? El problema es precisamente que el problema es que nos encontramos con un gobierno que está más interesado en la cuestión de imagen y precisamente ahí es donde tenemos el principal problema. Porque, por ejemplo, aquí la rueda de prensa diaria, ¿en qué se centra? Se centra en el de los datos de las personas que han sido contagiadas, las personas que han fallecido y resulta que ahora nos damos cuenta de que contagiados hay muchos más de los que se nos dicen y fallecidos hay muchos más de los que se nos dicen. Entonces, realmente de qué estamos informando nosotros. Si a eso le añadimos otro dato, y es, por ejemplo, el que tú has mencionado de los test, pues ya, mira, ya apaga y vámonos. Es decir, si ya hay otro dato que supuestamente se nos va comunicando casi a diario, en la última semana, ojo, que es el de cuántos test se hacen, y resulta que poco es cierto, informando a la gente. Yo creo que es un problema, que están pendientes exclusivamente de dar una imagen. Y todo lo que rompe esa imagen de bulos, de mentiras, porque lo único que crean los bulos, gran parte de esos bulos provienen del gobierno. Lo que es que como le ha puesto en marcha de bulos a determinadas empresas a las que financia generosamente, pues estas empresas encuentran bulos en cualquier cosa, menos en lo que dice el gobierno. Pues sí, efectivamente, es lo que pasa, que parece que el gobierno está en posesión de su verdad particular y lo que está es perjudicando, lógicamente, la verdad objetiva. Y claro, eso es muy peligroso. Eso se puede entender en gobiernos muy endogámicos, en gobiernos muy endógenos, donde, pues claro, su regímenes comunistas, socialistas, etcétera, pues en definitiva totalitarios, dictaduras también de la extrema derecha, que están confinando no solamente a sus pueblos a nivel físico, sino también a nivel intelectual y castigándolos, por ende, en ambas facetas. Pero bien, vamos a ver ahora cómo se define, porque de momento no sabemos cuál va a ser el proceso del descenso, desescalada, como le llaman ahora modernamente, a descender del pico o de la llanura o de la meseta del coronavirus, del COVID-19. Ese procedimiento de bajada se desconoce, pero yo creo que vamos a seguir viendo algunos detalles, como por ejemplo la chapuza del desconfinamiento de los niños, que podían ser acompañados para ir a comprar tabaco o para ir al Mercadona o para ir no sé a qué otro supuesto más, y luego se modificó hasta 4 veces el tema de los niños. ¿Qué esperas de este Consejo de Ministros y de esa desescalada programada que parece que el Gobierno tiene ya preparada? Yo lo que espero es más improvisación. Me parece que es a lo que nos tiene abocado este gobierno. Lo vimos, tú has mencionado el caso de los niños. Efectivamente, cuatro versiones, 3 de ellas en el mismo día, sucedidas en cuestión de horas. Hombre, cuando resulta que tú dices como presidente un sábado que lo has hablado con los pediatras, que lo has hablado con los psicólogos y que lo has hablado con todo el mundo y que lo que vas a hacer es esto, si resulta que cuando llega el martes por la mañana tu ministra dice una cosa, llega después del Consejo de Ministros se dice otra y por la tarde el ministro de la cosa dice otra. Pues eso que lo anunció, y ahora estamos lo mismo con el tema de lo que va a pasar el día 2, si finalmente se hace o no esa posibilidad de dejarnos salir un poquito más, que no sabemos en qué condiciones. Y también lo que me preocupa es que este descontrol de que nos estamos viendo sometidos, no sabemos bien qué puede hacer. A mí me llama la atención que, por ejemplo, pueda salir una persona no puede salir a la calle, pero si lleva un perro sí pueda salir a la calle. O si va con un niño sí pueda salir a la calle, pero el adulto solo no puede salir.
Bueno, es increíble la cantidad, las contradicciones que hay en todo esto y sobre todo la falta de lógica, ¿no? Es que hay una ausencia de lógica y de razón en este tipo de aplicación de medidas, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, parece mentira que tenga tanta capacidad y tanto armamento, digamos, porque estamos hablando del gobierno de España y tiene, lógicamente, todas las armas a su alcance, pues a nivel sanitario e incluso también a nivel intelectual, por parte de gente muy especialista en materias como puede ser sociología, psicología, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que debe tener muchos recomendadores que les pueden decir cosas muy valiosas. Y sin embargo, por ejemplo, el desconfinamiento que está previsto para el día 2 de mayo, donde puedan salir los adultos o los runners a hacer ejercicio en un primer estadio y después las personas mayores de 65 años, resulta que no había previsto que lo hicieran por etapas horarias para no solaparse con la salida también de los niños. Ha tenido que ser la Junta de Andalucía la que ha solicitado que por favor no vayan a sacar a todo el mundo al mismo tiempo y de las mismas condiciones, edades, etcétera, etcétera, porque claro, ¿qué pintan los abuelos con los niños encontrándose en la calle a la misma hora y al mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿no? Claro, además pasa otra cosa. Yo no sé por qué el desconfinamiento hay que establecerlo solo en base a edades. Yo creo que hay muchos más argumentos. Y no solo el tema de comunidades autónomas. Pongo el caso dentro del conjunto de España, el caso de Andalucía, que es una menos castigada por el COVID-19. Vale, dentro de Andalucía, Almería y Huelva son las menos castigadas también. Pero de la provincia hay zonas en las que sí, zonas en las que no, zonas en las que no hay nadie, zonas en las que hay muchas personas contagiadas. Bueno, tampoco se le ha ocurrido hacer ese desconfinamiento por municipio. Fíjate, hablo de desconfinamiento total. Es decir, es que a lo mejor resultaría más beneficioso para todos si en un municipio en el que no hay ni una sola persona contagiada y que llevamos así 2 meses sin un solo contagio, quizá en ese municipio se podría permitir a todo el mundo salir a la calle y tener vida normal, mientras que en el pueblo de al lado no se permita. Y alguien puede decir, bueno, pero es que la gente se puede ir de un pueblo a otro. Bien, vale, también ahora mismo, saltándonos la ley, nos podríamos salir de nuestra casa, hacer deporte y tal, y vendrían a multarnos. Bueno, pues estamos en el mismo caso, es decir, responsabilidad. Pero quizás no solo el tema de las edades. Ya, claro. Bueno, podríamos estar todo el día prácticamente relatando desde los inicios del confinamiento, los planes que tenía el gobierno, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando, cómo han ido apareciendo aluviones de ocurrencias y cómo ha habido desmentidos y cómo ha habido bulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento no es el caso. Ahora vamos a afrontar, digamos, la situación actual y también situarnos en la realidad que nos aguarda. ¿Cómo ven la situación actual en Almería? Y sobre todo de las autoridades tanto locales y provinciales, es decir, ayuntamientos y concretamente el Ayuntamiento de la capital almeriense y de la Diputación Provincial para establecer puentes de ayuda para rescatar, digamos, la actividad económico y social. Rafa. Yo creo que si alguien está realmente actuando de un modo serio, fíjate, no te digo si bien o mal, que yo creo que bien, pero al menos vamos a dejarlo en serio, vamos a dejarlo en ese nivel, en el de seriedad. Yo creo que son los ayuntamientos en general, y ahora podemos entrar en detalle, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Y por ponerte el caso, el plan Almería que ha sacado que ha sacado la Diputación de Almería, pues deja muy poquito a la improvisación, ¿eh? Se nota que está trabajado y se nota que está hablado. De hecho, fíjate que cuenta con el apoyo de la oposición. Y si nos vamos al Ayuntamiento de Almería, 3/4 de lo mismo. Es decir, es un plan, el del Reactiva 20, que cuenta con el apoyo de la oposición. Y voy a lo mismo, no deja nada la improvisación. Y podemos buscar ayuntamientos. Mira, el Ayuntamiento de Ejido, en cuanto empezó
en cuanto empezó esto, fue uno de los primeros en ponerse las pilas y en empezar cosas. El ayuntamiento de Níjar, el corto del mismo, el de Níjar, en fin, el de Adra, Berja, yo qué sé, hay una serie de ayuntamientos de todos los colores políticos que se han movido y mucho. Por eso decía que en general yo veo que los ayuntamientos han sido rápidos dentro de sus conocimientos, porque ya, por ejemplo, decía la alcaldesa que ellos le habían informado de 2 casos y resulta que tienen 7. Pero bueno, dentro de lo que ellos conocen y lo que pueden hacer, fíjate, el Ayuntamiento de Almería cómo cortó los parquecitos, los precintó antes de que hubiera ninguna orden superior al respecto. La Junta de Andalucía suspendió los colegios un par de días antes, anunció la suspensión un par de días antes que el gobierno central. Es decir, yo creo que es bastante claro que la administración local, los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía han actuado mucho más rápido y con mucha más coherencia, mucha más solvencia. Y ojo, y que cuando han dicho que compraban mascarillas, las han comprado y ahí estaban. Y cuando han dicho que las iban a distribuir, las han distribuido. Y cuando han dicho que iban a poner dinero para hacer ciertas cosas, han puesto dinero. Eso, la diferencia con el gobierno central es abrumadora. Sí, la diferencia con el gobierno central efectivamente es abrumadora, porque aquí cuando se dice una cosa va y se hace. Y no solamente lo que tú has dicho, que es cierto todo, sino también desinfectar, limpiar, mantener los servicios básicos, de jardinería, de limpieza, de control también de la situación por parte de la policía local, tantas y tantas cosas que precisamente echamos de menos por parte del gobierno central, teniendo más recursos, y algunos de esos recursos que utilizan las instituciones públicas locales y provinciales, pues se han tenido que hacer cargo de ellas por inacción por parte del gobierno central. Te quería preguntar también, bueno, si lo hace tan bien, o por lo menos lo hace de una forma seria, como tú bien decías, Rafa, el ayuntamiento de la capital y los ayuntamientos principales de la provincia de Almería y la propia Diputación Provincial, ¿por qué tiene tanta contestación la oposición concretamente en el Ayuntamiento de Almería, que siempre está requiriendo? ¿A qué te refieres? No entiendo muy bien. Sí, no ha habido ahí un pequeño fallo, he visto. Te repito la pregunta, que si crees que lo hace de forma seria el Ayuntamiento de Almería, ¿por qué tiene tanta contestación de la oposición y concretamente del Partido Socialista? Bueno, yo discrepo ahí. Yo creo que no hay tanta oposición por parte del Partido Socialista. Yo creo que sencillamente que el Partido Socialista está intentando mostrar sus cartas, es decir, está intentando abrirse un hueco. Y lo que ocurre es que como lo tiene bastante complicado, porque las propuestas que ha hecho el Partido Popular y que ha contado con el respaldo de todos, incluido con el respaldo del Partido Socialista, pues insisto, no han dejado nada a la improvisación, pues claro, el Partido Socialista necesita abrir huecos. Lógicamente no puede hacer un seguidismo total y absoluto de lo que hace el gobierno, salvando las distancias. Es un poco lo que haría el Partido Popular con respecto al gobierno central, con respecto al PSOE. Es decir, una cosa es que el Partido Popular pues respalde en Madrid pues el estado de alarma, porque si no lo respalda el PP no hay estado de alarma, y parece obvio que era imprescindible. Entonces, si no lo apoyaba el PP no podía salir adelante. En el caso de Almería, claro, el PSOE lo que está intentando es, insisto, es abrirse un hueco, que se les vea, que intentar hacer sus propias aportaciones. La mayoría de lo que pide el Partido Socialista, muchas de esas cosas ya están en el plan Reactiva que ha hecho el Ayuntamiento, y otras cosas que no están. El problema es que es muy fácil, y yo creo que nos apuntaríamos todos, repartir, pero a ver de dónde sacamos. Es decir, vale, bajemos los impuestos de tal cosa el 75%. Y alguien puede decir, ¿y por qué no el 80% o el 85%? ¿Y por qué no quitamos este impuesto? Ah, vale, bien, vale. Y luego, aparte, además, le vamos a dar
dinero a tal, y vamos a dar dinero a lo otro, y vamos a dar... Bueno, y entonces, ¿pero de dónde sale ese dinero? Ya. O sea, entiendo de lo que decía Rafa, que el Partido Socialista, evidentemente, como no ha dado oportunidades a posibles enmiendas este proyecto realizado por el equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Almería, pues tiene que buscar su cuota de pantalla, su espacio de protagonismo para poder salir, aunque sea con una serie de propuestas que están periclitadas o, en todo caso, que serían inaccesibles. Por lo que tú dices, de decir, de repartir, y ya veremos de dónde lo sacamos, si es que se saca de algún sitio. Claro, fíjate, por ejemplo, un detalle, y no voy ya al repartir, sino en una entrevista que le hice al alcalde, en el que además el titular era ese, que pedía al gobierno central lo que estamos esperando hoy, y vamos a ver si llega, que un plan claro de desconfinamiento, pues dice, hombre, es que yo como alcalde necesito saber qué voy a hacer con los funcionarios, es decir, hasta cuánto puedo tener, hasta cuánto tiempo voy a poder tener a funcionarios y empleados públicos trabajando en sus domicilios, pero también necesito saber normas de distribución de los espacios laborales, es decir, si donde yo ahora tengo 10 funcionarios solamente voy a poder meter 5 o 3, igual estoy necesitando más espacio y por lo tanto voy a tener que gastar en alquileres, pero ojo, también puede pasar lo contrario, es decir, a lo mejor no necesito gastar más dinero en alquileres porque voy a poder tener a gente trabajando en su casa, digamos, de modo casi permanente. Es decir, esos son incógnitas que se presentan y bueno, que suponen dinero, pero a eso no hay respuesta. Bueno, pues habrá que gastar, insisto, nada más, fíjate, cosas tan simples como la cuestión higiénica. Habrá que gastar dinero en mascarillas para el personal que atiende al público en las instalaciones municipales. Eso también va a costar un dinero. Y una mascarilla no, pero mascarillas para todo el mundo, todos los días, durante todos los días de un año, eso cuesta dinero. Y el gel también, y el otro también. Es decir, y se puede decir, bueno, pues se puede recortar de aquí, vale, pero es que además vamos a recortar los impuestos, vamos a recortar tal, vamos a recortar cual, entonces no es tan simple, ¿no? Y eso cuando se está gobernando es cuando se tienen más cerca las cuentas. Bueno, Rafa, una última intervención. Quería preguntarte, tú eres periodista, tienes un medio de comunicación que diriges, has estado en muchos medios de comunicación previamente, conoces todas las facetas, la prensa, la radio, la televisión. ¿Crees que va a haber un nuevo formato, un nuevo modelo, o digamos, ha de existir una nueva adecuación al periodismo y a los sistemas de información o de adquisición a la información por parte de la audiencia? Bueno, yo creo que lo que está demostrando una vez más la realidad es que hay que anticiparse, y esa anticipación en el caso de la información ahora mismo es Internet. Internet estaba creciendo mucho, de hecho, incluso a nivel publicitario, cabeceras como El País o como El Mundo por fin habían empezado a facturar más en Internet que en papel, que eso hasta hace 5 años no ocurría. Es decir, eran más seguidos en Internet que en papel, sin embargo la facturación publicitaria en Internet seguía siendo inferior a la del papel, ¿no? Y claro, ahora la verdad es que se está volcando todo más hacia Internet. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la gente debería pensar, no digo a los periodistas, sino a la gente, al lector, debería pensar qué quieren ser de mayores. Es decir, a los medios de comunicación en general nos acusan a unos de estar con unos políticos, a otros de estar con otro partido político, o de apoyar o no decir cosas de determinada empresa, de atacar, bien, en situarnos. La gente muchas veces intenta situarnos a los periodistas y a los medios. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y para cuándo la ciudadanía va a estar dispuesta a pagar por la información? Es decir, a lo mejor si se suscriben, no sé, yo pongo el mío, que es el que me importa, claro. Si estarían dispuestos a pagar un par de euros a la semana por tener un periódico que a lo mejor no tuviera ningún tipo de publicidad,
Ya verás cómo la respuesta es que no. No lo digo solo por el mío, sino ahí tiene otros medios. Tienen que mantener la publicidad institucional, la publicidad de las grandes empresas, la publicidad de sindicatos, la publicidad de instituciones. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no quiere pagar por información. ¿Y eso a qué acaba conduciendo? Acaba conduciendo a una selva. Y en la selva no ganan los mejores, ganan los más fuertes. Y los más bestias. Ganan los más bestias. los predadores. En fin. Bueno, pues ya veremos cómo se va conduciendo esta nueva situación, porque dicen que, lógicamente, y además yo lo mencionaba en mi comentario desde mi rincón, que, claro, cuando hay una crisis normalmente suelen aparecer nuevas oportunidades de negocio o oportunidades de comportamientos, que eso ya veremos cómo se traduce también en nuestra sociedad en las próximas fechas. Pues Rafa, te seguimos leyendo y viendo y escuchando también. Pues dentro de nuestras posibilidades también seguiremos viéndonos a través de la tecnología y fíjate, pase lo que pase, pues por lo menos podemos seguir haciendo tertulia, podemos seguir hablando con dificultades, pero bueno, todo se andará. Si a estas situaciones nos vamos a tener que acostumbrar. Claro. Bueno, yo no quisiera acostumbrarme a la barba. Vamos a ver cuándo me puedo rasurar. Ojalá que sea lo antes posible, porque prometí no hacerlo hasta que no termine el confinamiento. Pero ya te digo, no sé si le voy a ganar a ZZ Top y me voy a convertir prácticamente en Moisés con esta barba. Alguien me dice por ahí lo del abuelo de Heidi, ¿sabes? No sé, en las redes me decía, dice, sí, el abuelo de Heidi ha salido hoy por la televisión. Bueno, muchas gracias, Rafa. Seguimos en contacto. Gracias a vosotros y a seguir bien. Un abrazo y a seguir bien, exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un breve paréntesis para la información comercial, para la publicidad, y enseguida volvemos. Y lo haremos con otro de nuestros contertulios habituales, con Jorge Molina Sanz, que es empresario, conoce muy bien el mundo de las empresas, las dificultades que han pasado las empresas en condiciones más o menos normales, no le digo nada, en condiciones extraordinarias como las de ahora. Además, es escritor y tiene gran capacidad para la novela. Enseguida volvemos con él. Hasta ahora.